Cuando Ucrania atacó la refinería de Omsk, todos nos maravillamos de la brillantez del ataque. Una nación que hace apenas 4 años no tenía armas de largo alcance que pudieran dañar a Rusia en su propio territorio, acababa de golpear una refinería a miles de kilómetros de distancia en Siberia. Se hicieron preguntas: ¿cómo lo logró Ucrania? ¿Qué tipo de dron usó? Ahora tenemos nuestras respuestas. Nada en Rusia está seguro, ya que Ucrania construyó algo que las defensas aéreas rusas no pueden detener. Una bestia de 3.400 kilómetros como nada que se haya visto antes. Rusia no puede esconderse de la tormenta que se avecina, ya que en Omsk, Ucrania dejó claro que ahora puede alcanzar casi todos los objetivos importantes en territorio ruso. Ucrania tiene un nuevo dron. Olvida eso, no es un dron nuevo, sino una versión modificada del FPV-1 que Ucrania ha usado para atacar a Rusia durante meses. Ese dron ahora tiene una nueva variante emparentada y le ha dado a Ucrania capacidades de ataque a mayor profundidad que nunca antes. El FP-1ER ya está aquí, y esto es todo lo que sabemos sobre él hasta ahora. Las primeras señales de algo nuevo en los cielos de Omsk provinieron del cofundador de Firepoint, Denis Stillerman. Mientras el humo se elevaba sobre la refinería de Omsk, Stillerman recurrió a X para dar un mensaje simple pero revolucionario. La refinería de Omsk conoce al nuevo FP-1, dijo. Y siguió con un segundo mensaje que simplemente decía: 3.400. Así tuvimos nuestro primer vistazo al ahora llamado FP-1ER. Una versión de mayor alcance del dron FP-1 de Firepoint no solo está en producción, ya está en el aire, y ha demostrado ser devastadoramente preciso, excepcionalmente potente y capaz de recorrer miles de kilómetros mientras evita cada sistema de defensa aérea que Rusia intenta poner en su camino. Lo único que Firepoint ha confirmado hasta ahora sobre su dron modificado es el alcance. 3.400 kilómetros es aproximadamente 3 veces más lejos de lo que el FP-1 original puede volar, informa Euromiden Press, y eso será suficiente para aterrorizar a Rusia. Ucrania posee un dron capaz de atacar todas las principales instalaciones militares, petroleras y manufactureras en el oeste y centro de Rusia. Más allá de eso, Stillerman no está revelando demasiado. Sin embargo, los analistas que han examinado más de cerca las pocas imágenes que tenemos del FP-1ER en vuelo, revelan que hay un puñado de diferencias clave que lo separan del FP-1 original. Uno de esos analistas es la cuenta Grandpa Roy en X, gestionada por un experto en drones en Canadá. Roy examinó detenidamente las alas del FP-1ER y notó algunas diferencias clave. Las alas del nuevo dron son notablemente más largas que las del FP-1 original, lo que le da mayor capacidad de planeo y aumenta el alcance del FP-1ER. Las alas también tienen una forma algo diferente, lo que da mayor superficie. Eso ayuda con el planeo y permite que el FP-1ER lleve más tanques de combustible que el FP-1. También se especula que el FP-1ER está usando algún tipo de inyección de combustible, lo que ofrece un aumento decente en el alcance gracias a una mayor eficiencia de combustible. Sin embargo, eso no se ha comprobado. Muy poco está confirmado. El FP-1ER, a pesar de este análisis inicial, sigue siendo en su mayoría un misterio. Hay algunas cosas más de las que podemos estar seguros. Primero, el FP-1ER que Firepoint ha lanzado es incluso mejor que la versión modificada del FP-1 que todos pensaban que Ucrania iba a recibir. En junio, Firepoint presentó una versión mejorada del FP-1 en la exposición Eurosatory en París. La exposición mostró que el FP-1 tenía un tanque de combustible extra, aunque Firepoint dijo que esto le daría al dron un alcance de 2.700 kilómetros. Eso fue menos de un mes antes del ataque a la refinería de Omsk, así que en solo unas semanas parece que Firepoint logró mejorar nuevamente su nueva versión del FP-1 para agregar otros 800 kilómetros a su alcance. O la versión del FP-1 vista en Eurosatory era un dron completamente diferente, y el FP-1ER se mantuvo en secreto hasta que se estrelló en la refinería de Omsk. En segundo lugar, al menos podemos estimar el precio aproximado del FP-1ER. Como señala Euromiden Press, el FP-1 original le cuesta a Ucrania alrededor de $50.000 por unidad. El FP-1ER costará más por sus alas grandes y tanques de combustible extra. Sin embargo, esas adiciones no bastarán para que el precio del FP-1ER supere al de la otra arma principal de largo alcance de Firepoint, el FP-5. Ese misil de crucero híbrido tiene un alcance similar al del FP-1ER, pero viene con un precio de $500.000. Parece muy probable que Ucrania pueda comprar varios FP-1ER por el precio de un solo FP-5, lo que sugiere un precio en la parte baja de las 6 cifras.
quizás menos. Todo depende de cuánto contribuyan los tanques de combustible y el material de las alas al precio de $50,000 del FP-1 original. Lo que Rusia está viendo aquí es un dron que tiene la capacidad de atacar cientos de objetivos y que puede construirse a una fracción del costo de un misil. Y eso es preocupante. Esto implica que Ucrania podría lanzar grandes enjambres de FP-FP-1ER próximamente. Sobre el FP-FP-1ER, lo demás solo es especulación. Aún hay misterios, como la carga útil del dron. La versión original del FP-FP-1 tiene una carga útil de 60 kilogramos, lo que significa que carecía del poder explosivo necesario para lograr algo como lo que vimos en Omsk. Más tarde, Firepoint mejoró el FP-FP-1 para que pudiera transportar 105 kilogramos de explosivos, y parece probable que el FP-FP-1ER use una ojiva de aproximadamente ese tamaño. Probable, pero no confirmado. Es posible que la ojiva del FP-FP-1ER sea más grande, dependiendo si las alas modificadas y los tanques extra compensan el peso adicional. Tampoco sabemos cómo funciona el sistema de guiado del nuevo dron de Ucrania. Es probable que el FP-FP-1ER use navegación satelital e inercial, como se espera en un arma así. Rusia tiene sistemas de guerra electrónica capaces de interferir señales satelitales, y un dron que recorre miles de kilómetros ofrece muchas oportunidades para esa interferencia. La navegación solo por satélite sería riesgosa, así que es posible que haya algún tipo de inteligencia artificial involucrada con el FP-FP-1ER. No se sabe cuál podría ser esa inteligencia artificial, suponiendo que siquiera esté presente. Destaca que el FP-FP-1, mejorado presentado en Eurosatory, vino junto con el anuncio de Firepoint sobre la incorporación de inteligencia artificial en sus drones. De nuevo, no se dieron detalles, pero tendría sentido que se usara inteligencia artificial en un dron que puede volar 3.400 kilómetros, aunque solo sea para contrarrestar la posibilidad de interferencias, lo que haría que todo el vuelo fuera una completa pérdida de tiempo. Por último, hay algo más sobre el FP-FP-1ER que sabemos con certeza. El mejor avión de combate de Rusia no pudo detenerlo en Omsk. Poco después del ataque de Ucrania en Omsk, empezaron a circular en redes sociales fotografías y videos que parecían indicar que Rusia había desplegado un Su-57 para detener los drones ucranianos. El Su-57 es considerado el caza de quinta generación ruso, pero hay dudas sobre la calidad de su estructura, lo que lo sitúa más en la parte alta de la cuarta generación. Aún así, este es el mejor avión de combate de Rusia, y su velocidad y poder de fuego bastan para detener casi cualquier dron ucraniano. Pero el Su-57 de Rusia falló en múltiples ocasiones. Euromiden Press afirma que Ucrania envió unos 7 drones a Omsk el 6 de julio, lo que habría dado al Su-57 de Rusia varios objetivos y aumentado la probabilidad de que los drones fueran detectados por radares rusos. De hecho, Michael Bonnet, quien es analista en RAND, señala que Rusia desplegó tanto un Su-57 como un A-50 AWACS, o avión de alerta y control aéreo, para enfrentar los drones de Ucrania. Bonnet afirma que es la primera vez que ocurre esto y sugiere que los radares rusos detectaron los drones ucranianos antes de que llegaran a Omsk. Los drones FP-FP-1 son lentos y habrían tardado horas en llegar a Omsk, salvo que los A-50 y Su-57 patrullaran todo el día. Algo muy improbable por su escasez, los FP-FP-1 debieron ser rastreados varias horas antes de que los aviones despegaran, según Bonnet. Aún así, los nuevos drones FP-FP-1ER de Ucrania evitaron una muerte segura. Probablemente sea porque son objetivos pequeños que vuelan bajo. Aunque algunos radares rusos aún detectaban los drones, volar bajo obligó al avión de combate ruso a descender a una altitud incómoda para enfrentarlos. Claramente, el Su-57 falló en su tarea. Volar tan bajo muestra lo difícil que es detectar estos drones, dice Bonnet. Esto es lo que Rusia enfrenta ahora. Un nuevo dron ucraniano, que en realidad es una versión modificada de un dron existente, puede volar 3.400 kilómetros y entregar una gran carga útil con precisión, y puede sortear las defensas aéreas y evadir el mejor avión de combate de Rusia. Eso es una pesadilla para Putin. Ya vimos los resultados de esa pesadilla en Omsk. Revelaremos lo que hizo el FP-FP-1ER en la refinería siberiana. Pero antes de hacerlo, te recordamos que estás viendo The Military Show. Si estás obteniendo información de nuestro canal, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más de nuestros videos. Regresemos a la refinería de Omsk. Ya analizamos el dron que Ucrania usó para atacar la refinería en Siberia, pero aún no te contamos los resultados del ataque. Esos resultados importan. Todos los rediseños y especificaciones impresionantes no valen si el nuevo dron de Ucrania no puede causar daño al llegar a su objetivo.
y los drones de Ucrania sí causaron daño. Ucrania eligió la refinería de Omsk por varias razones. La distancia es una de ellas, por supuesto. ¿Qué mejor manera de mostrarle a Rusia que tiene una nueva amenaza con la que lidiar que enviar esa amenaza a una refinería que está a unos 2.500 kilómetros de Ucrania? El ataque con drones a Omsk rompió un récord de distancia, lo que ya es un mensaje en sí. Pero mucho más importante, la refinería de Omsk es la más grande de toda Rusia, representando alrededor del 10% de todo el refinado de petróleo del país, informa Euromiden Press. Omsk suministra más de la mitad del combustible para motores del Distrito Federal de Siberia y puede procesar 22 millones de toneladas de crudo al año. El ataque de Ucrania no solo fue contra la refinería. El FP-FP1ER demostró su precisión al destruir un par de unidades de destilación en Omsk, que, juntas, permitían procesar 50.000 toneladas de crudo al día. Las imágenes satelitales del día siguiente al ataque del 6 de julio muestran que drones de Ucrania acertaron 4 veces en la refinería. La unidad LOAVT-11 que Ucrania atacó, por sí sola, tiene una capacidad de 8.6 millones de toneladas métricas de crudo al año, y ahora es un montón de escombros en llamas. También golpearon tuberías de proceso en Omsk. Aquí observamos una precisión que nos hace preguntarnos si el FP-FP1ER depende solo de la navegación satelital e inercial. Los drones ucranianos recorrieron miles de kilómetros y atacaron objetivos muy específicos, ocultos dentro de una enorme instalación. Ese es un tipo de precisión que nadie esperaba, y le da más fuerza a los rumores sobre el uso de inteligencia artificial para seleccionar objetivos que están circulando. Ignorando los rumores del FP1ER, sabemos que el dron ucraniano causó daños catastróficos. En un informe de seguimiento, Reuters reveló que Rusia se ha visto obligada a suspender el procesamiento en la refinería de Omsk por un tiempo no especificado. El procesamiento y la evaluación de los daños ya están en marcha en la instalación, y cualquier trabajo de reparación que deba realizarse tendrá que hacerse en un contexto de sanciones occidentales, lo que hace que sea más difícil que nunca para Rusia conseguir los componentes que necesita para llevar a cabo sus reparaciones. Con el FP1ER Ucrania acaba de cortar la arteria de combustible de Siberia y lo ha hecho a una distancia nunca antes vista. Esto nos lleva a lo que esto significa para el futuro. La campaña ucraniana contra las refinerías ahora es más fuerte que nunca. Atacar la refinería de petróleo más grande de Rusia es un mensaje que Putin no puede ignorar, pero llega tras una campaña cada vez más intensa contra las refinerías que ha dejado a Rusia en modo de crisis. Con el ataque a Omsk en su haber, Ucrania ahora ha golpeado oficialmente las 11 refinerías de petróleo más grandes de Rusia, informó el medio United 24 Media el 7 de julio. Es un hito estratégico porque la refinería siberiana de Rusia se creía fuera del alcance de Ucrania, pero ahora no lo está. Y lo que eso significa para Rusia es que una campaña contra las refinerías, que ya estaba causando mucho daño económico y presión interna, se va a volver mucho más problemática. Las 11 refinerías que Ucrania ha atacado tienen una capacidad combinada de procesamiento de crudo de aproximadamente 156 millones de toneladas al año, sin contar las refinerías pequeñas que Ucrania también atacó. Cuando el FP1ER se produzca en masa, las refinerías más lejanas de Ucrania serán también objetivos de los ataques repetidos que Ucrania ha hecho contra las refinerías cercanas a la frontera. En otras palabras, esperamos un doble golpe a Omsk más temprano que tarde. Más ataques a refinerías significan que se puede alcanzar un nuevo nivel en la actual crisis de combustible de Rusia. Esa crisis ya se está extendiendo por toda Rusia. CNN informa que una crisis que comenzó en Crimea como resultado del programa de bloqueo logístico de Ucrania se ha extendido para afectar de una u otra manera a casi todas las 83 regiones de Rusia. Las filas en las gasolineras son tan largas que puede tomar varias horas llegar a un surtidor. En muchos casos, esas horas de espera terminan en una restricción de gasolina que impide que el ruso promedio siquiera llene el tanque de su vehículo. Los precios suben mientras disminuyen las reservas de combustible, causando frustración y hasta peleas entre la población rusa. La respuesta de Rusia a todo esto es prohibir la exportación de los principales combustibles. El 8 de julio se dio a conocer la noticia de que Rusia prohibió las exportaciones de diésel junto con las exportaciones de combustible para aviones. Esto se suma a la prohibición de exportar gasolina, que debería durar hasta finales de julio, pero probablemente se extenderá. ¿Cómo lo sabemos? Rusia anunció que empezará a importar gasolina y otros productos petroleros en julio, y un país que necesita comprar combustible difícilmente puede volver a vender. Rusia piensa que puede superar esta crisis. Ucrania demostró a Rusia que la recuperación no ocurrirá,
Un nuevo dron de largo alcance permite atacar más refinerías que antes. No solo las refinerías, todo en Rusia, incluso Siberia, es ahora un objetivo. La Fundación Georgiana para Estudios Estratégicos e Internacionales tiene un mapa interactivo interesante. Ese mapa muestra las bases militares de Rusia, tanto en su territorio como en otros lugares. La mayoría de estas bases se concentran en el centro y oeste de Rusia. De hecho, parecen ser cientos. Aproximadamente a un tercio del recorrido por el sur de Rusia, vemos Omsk. Ahora sabemos que el FP-FP1ER de Ucrania puede alcanzar todo al oeste de esa región. Y recuerda que Omsk está a 2.500 kilómetros de Ucrania. El FP-FP1ER tiene otros 900 kilómetros de alcance, así que bien podría ser capaz de atacar el conjunto de bases que Rusia ha desarrollado al este de la refinería de Omsk. Ese es el aspecto de este nuevo dron que Putin quizá ni siquiera esté tomando en cuenta. Los ataques ucranianos a refinerías dominan los titulares, pero ahora cada avión ruso, en bases desde donde lanzan misiles y bombas planeadoras contra Ucrania, es un objetivo. Esto también aplica a depósitos de municiones e instalaciones de la industria militar. Por supuesto, atacar este tipo de objetivos no es nada nuevo para Ucrania. Según United 24, en un artículo del 9 de julio, Ucrania ha atacado 6 de las principales plantas rusas de producción de misiles desde marzo. Pero lo que hay que recordar aquí es que fue apenas en abril cuando Ucrania afirmaba que había ampliado su alcance de ataque 2 veces y media desde el inicio de la guerra, llegando a 1.750 kilómetros. Solo un par de meses después, ese alcance casi se ha duplicado. Eso es a lo que todo se reduce. El alcance de Ucrania ha crecido más lejos y más rápido de lo que incluso la propia Ucrania parecía creer posible. No es del todo exacto decir que todo en Rusia se ha convertido en un objetivo debido al FP1ER, pero todo en Rusia, que pueda ser siquiera ligeramente relevante para la invasión de Putin, eso sí se ha vuelto un blanco legítimo. La estrategia de ataques en profundidad de Ucrania acaba de subir de nivel y Rusia está intentando hacer todo lo posible para detenerla. Rusia habría empezado a usar potentes interferidores que supuestamente pueden bloquear las señales de satélites Starlink usados por drones ucranianos. Si ese es el caso, no lograron detener los FP1ER enviados a Omsk. Otra señal de que se está usando inteligencia artificial. En el frente de defensa aérea, Putin ha ordenado que la fabricación de nuevos sistemas de defensa aérea debe convertirse en una prioridad para la industria rusa. Será una tarea difícil, ya que el problema de la defensa aérea rusa no es nuevo y el ataque en Omsk mostró que es más grave de lo que se creía. Ucrania ha usado el tamaño de Rusia en su contra desde hace tiempo. Ahora, con el FP1ER, no solo listo sino también probado como efectivo en combate, lo que alguna vez fue la mayor fortaleza de Rusia, podría terminar siendo la debilidad que le haga perder la guerra a Putin. La innovación está en el corazón de todo lo que hace Ucrania, y el FP1ER es el ejemplo perfecto. No olvides las líneas del frente. Aunque se enfoque en el ataque de Ucrania a la retaguardia, es fácil olvidar que hay tanta brillantez en la línea del frente como en el aspecto de largo alcance de la estrategia de Ucrania. ¿Quieres un ejemplo? Ucrania convirtió un poste de cerca en una auténtica pesadilla para las fuerzas terrestres rusas. Sabemos que quieres saber más, y puedes hacerlo si ves nuestro video para descubrir lo que Ucrania ha ideado. Y si te gustó este video, suscríbete ahora mismo. Somos The Military Show, y te traemos contenido como este todos los días. Y gracias, como siempre, por vernos.